Se trata de Carolina Matilla Díaz, una joven zamorana. Con un pasacalle de San Pedro de Zamudia, un pueblecito que está al norte de Zamora, por la comarca de Benavente. Y ahora, si mis compañeros les apetece ir subiendo, nos vamos a bajar a la comarca de Toro, al Alfoz del Toro, de donde yo con mucha indumentaria. En este caso, Marta lleva el zagalejo que hizo mi tatarabuela, picado en rojo y con sedillas azules, y el mandil es lo único que nos queda de todo lo que hizo mi tatarabuela. El pañuelo lo bordó en lanas mi madre, y luego lleva joyería típica de la zona, bolas de oro que también tenéis por aquí, por esta zona. Mario lleva un traje bastante común en la zona de Toro, chaleco abotonado en el centro, una faja de color, algunas veces las llevaban bordadas, y calzón negro. Y para tocado de la cabeza, una cinta de seda. Y si sube Pablo, os enseño otro tipo de chaleco. Muy similar a la de Mario, pero el chaleco en este caso es labrado de los que se hacían en los atelieres de Valencia. De manera que lo bailaran dos mujeres en las fiestas. Luego, cuando lo tocaba el tamborilero por otras zonas, pues ya hombre y mujer.
Gracias.